Muy buenos, muy buenos a todos. Bueno, luego sigue la cibernética. Aquí destacadamente tiene preponderancia, digamos, la labor de otro matemático de nombre Norbert Wiener, de origen germánico, pero que vivió en Estados Unidos, que estudia el control y sus mecanismos. Endémicamente, es decir, un montón de ustedes mantiene el error de pensar que cuando hablamos de cibernética hablamos de computadoras y hablamos de máquinas. No. Cuando hablamos de cibernética hablamos de control. La cibernética es una disciplina que estudia el control y cómo se dan los mecanismos de control. Y el problema del control puede existir en cualquier orden fenoménico, es decir, para cualquier conjunto de entidades. El problema del control, por ejemplo, podemos llevarlo a las relaciones sociales. ¿No? Toda la terapia sistémica se basa en la cibernética, precisamente cómo el terapeuta mantiene el control de la situación social llamada a ser terapia. Lo podemos aplicar también a equilibrio, al asunto del equilibrio en la alimentación. Podemos aplicarlo también en el clima, cómo un ecosistema climático funciona y mantiene equilibrios en este estilo de control para que los seres vivos, digamos, que son partes de ese medio ambiente, se mantengan y ese medio ambiente siga siendo tal. Imagínense, tenemos una entidad que es la Amazonas. Bueno, la Amazonas es todo un sistema en el cual un estudio cibernético del Amazonas, pues es un estudio de cómo son los procesos de control que se generan en la naturaleza y entre los distintos miembros de la fauna y la flora, para hacer que el Amazonas siga siendo lo que es, una gran selva, un gran pulmón continental, y cómo hay un conjunto de elementos en el ambiente, por ejemplo, los humanos y algunos presidentes o algunos políticos, ¿no? O algunos intereses económicos que amenazan, por ejemplo, al Amazonas y lo destruyen como ecosistema, ¿no? Y bueno, la mente es también un sistema para el cual las operaciones de control son importantísimas, ¿no? Es decir, todo sistema, hay un montón de fenómenos que nosotros podemos ver como sistema. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos un fenómeno desde la perspectiva de cómo funciona internamente, para seguirse conservando y funcionando como tal, y no ser absorbido por el entorno, estamos estudiando ese algo como un sistema. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un sistema que tiene en el aparato respiratorio, en el digestivo y en otros mecanismos que le dan control. El día que eso se pierde, morimos, ¿no? O sea, el día que se muere, se sucede, nuestro cuerpo deja de funcionar, ¿no? Se para el corazón, el sistema respiratorio deja de funcionar, bla, 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 bla. Nuestro cuerpo yace en el suelo y bueno, y se descompone dentro de una tumba, punto, ¿no? Entonces, piensen en la mente como un sistema cibernético, ¿no? Es un sistema que toma información del entorno a través de los sentidos, de la percepción, de la atención, que guarda en la memoria ciertos estados o elementos que le son importantes o convenientes, ¿no? Para seguir funcionando y bueno, para hacer que la mente, que es nuestro objeto de interés en este caso, sigue funcionando precisamente como una entidad que produce información y produce luego estados mentales, ¿no? Sobre los cuales alimentamos nuestra conducta y generamos lo que nosotros podríamos llamar conductas eficientes para seguir vivos, ¿no? Y aprendizajes también valiosos para seguir vivos. Bueno, ya expliqué todo lo del equilibrio. Verán que es bien importante que el concepto de máquina, porque una máquina no son los fierros o los engranajes. Cibernéticamente hablando, una máquina es ese sistema con el conjunto de sus mecanismos y elementos. Entonces, mi computadora, como la mente de ustedes, la mía, o el mismo ecosistema, son máquinas. ¿Por qué? Porque funcionan en este sentido, ¿no? Como una unidad con mecanismos que la hacen permanecer y estar vigente. Y en ese sentido, nuestra computadora no es una máquina por los fierros, por la carcasa, es porque tiene un conjunto de elementos que le permiten funcionar para lo que tiene que funcionar. Y bueno, yo aquí solo notar que la cibernética
tal no es cuestión solo de tecnología, o sea, no es una disciplina tecnológica por sí misma, ¿no? Es una disciplina que se ha aplicado a la epistemología, o sea, que ha en parte alimentado posturas filosóficas y también ha alimentado a la psicología y a la antropología, para que vean, o sea, qué lejos está la cibernética del mundo tecnológico y qué cerca está el mundo matemático. O sea, acá pueden ver lo potente que es el mundo matemático para explicar cosas, para explicar el mundo. Porque las matemáticas estudian relaciones y un sistema cibernético y el problema del equilibrio y de control, pues es un problema de relaciones, ¿no? Entre una entidad y lo que está fuera de ella, o en la mente y lo que es el entorno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es tan potente una disciplina como las matemáticas que estudia relaciones, que después la podemos proyectar, o sea, sus conceptos, sus proposiciones y sus modelos, proyectarlos para explicar cualquier ámbito de experiencia, tales como las relaciones sociales, los estados mentales o la cultura, por ejemplo, por el caso de la antropología. Bueno, unas imágenes para dar la vuelta a esto, verán que aparece un fenómeno aquí como la retroalimentación, que es importantísimo, porque la retroalimentación es importante porque es un mecanismo para el control, precisamente, ¿no? Cuando ustedes y yo hacemos algo equivocado y, y eso nos reporta una experiencia dolorosa, bueno, tenemos eso como un mecanismo de retroalimentación que nos da control y que nos dice, ah, esto no lo vuelvas a hacer. En general, entonces, la perspectiva computacional hace aportaciones importantes. Aquí pueden ver algunas ideas o aportaciones de John von Neumann, de McCulloch, de Lashley, ¿no? Que, bueno, van haciendo una serie de aportaciones importantísimas. Comparar, por ejemplo, el cerebro con una computadora electrónica, plantear el paralelismo entre el sistema nervioso y dispositivos lógicos, y conseguir un algoritmo para adaptar la máquina de Turing a la explicación de las redes neuronales, lo que les decía, y bueno, trabajos como de Lashley que muestran precisamente que el conductismo no podría explicar muchos temas referidos al lenguaje humano, a la resolución de problemas, a la imaginación y a la planificación. Más todavía, Rochester y sus colaboradores utilizan el computador más grande existente en su momento para verificar la teoría neuropsicológica de las asambleas celulares de Donald Hebb, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá está el planteamiento que hace Hebb de las neuronas, que por efecto de la estimulación hay neuronas, que las neuronas que por efecto de estimación se disparan juntas tienen más probabilidad de volver a hacerlo en el futuro, es decir, de volver a dispararse juntas, ¿no? Y esto genera que ante determinadas circunstancias el procesamiento de información de una red neural se active simultáneamente, lo que sería la asamblea de neuronas. Chomsky expone su gramática generativa transformacional, con la cual utiliza los algoritmos, la noción de algoritmo como una herramienta para explicar la estructura sintáctica y plantear algo en lo que, bueno, se ha vuelto, luego es muy discutido y todo, y no todo el mundo está de acuerdo, pero sí plantea que es la sintaxis, o sea, la manera en cómo ordenamos las palabras y las relaciones que tienen las palabras más que por el orden y por su función, como lo que es más singular del lenguaje humano y lo hace distinto a otros, ¿no? Está también algunas cosas de Miller. Déjenme andar un poquillo. Ok, en resumen, el desarrollo de las matemáticas, la lógica, la informática y su capacidad para resolver problemas complejos a través de funciones matemáticas, bueno, dieron lugar a una idea de encontrar que la mente y las máquinas computacionales tienen similitudes. Ojo, no que la mente se parece a las máquinas, insisto en eso, sino que ambas son explicables por modelos matemáticos y lógicos y que por lo tanto ambas son equivalentes. No es que la máquina sea más y la mente menos, o la mente sea más y la máquina menos, sino que desde una idea teórica así central, digamos, desde el modelo más sencillo y que podamos hacer y que por lo tanto tenga los elementos más necesarios, ambas son equivalentes, es decir, ambas de distinta manera hacen lo mismo, ¿no? En estos casos, bueno, los computadores, por ejemplo, representan la realidad a través de un código binario que manipula la información que ingresa en el sistema. Regreso al hexágono de las ciencias cognitivas, ya les había dicho aquí
algunas disciplinas de referencia. Esto que ven en la imagen del lado derecho es precisamente la portada que toda la vida ha tenido el journal llamado Cognitive Science, que es la revista científica por excelencia de la Cognitive Science Society, que es la Sociedad de Ciencias Cognitivas, que es internacional. El hexágono, bueno, no me voy a detener en esto, les explica en qué sentido cada una de estas disciplinas aporta a las ciencias cognitivas, lo podrían ver ustedes con más calma, ¿no? Qué parte de la filosofía, por ejemplo, es la que entra en esto, que es la filosofía de la mente. Ahí está. Esto habla de algunos métodos en psicología cognitiva, lo que son los tiempos de reacción, que ya lo hablé y es un estándar fundamental. Habla del paradigma Stroop de confrontación de estímulos, que es un paradigma experimental usado de manera muy transversal para muchos temas, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver cómo un determinado estímulo puede facilitar, ayudar o puede dificultar el procesamiento de otro estímulo en cuestión de sus niveles. La facilitación, que es una noción muy importante, que la noción en inglés es priming y se ha traducido como facilitación, aunque algunos discuten que es mejor traducirla como cebado. Yo estoy de acuerdo en eso. Y lo que es la técnica multitareas, estos son solo ejemplos, ¿no? De algunos tipos de tareas para que entiendan y vean la naturaleza de la investigación de los procesos cognitivos, ¿no? Que está en la base de lo que luego podamos decir de la actividad psicológica en general, y que esto está tomado así tal cual del manual de psicología cognitiva, con tal de ayudar y de empujar a que ustedes lean el manual, es lo mejor que pueden hacer. Y yo solo decir 3 palabras antes de terminar sobre la noción de algoritmo. Bueno, supongo que la palabra algoritmo quizá asusta a algunos porque hace pensar que hablamos de matemáticas necesariamente, ¿no? No, un algoritmo, primero hay que entender qué es conceptualmente. Un algoritmo, como ven acá, es conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, es decir, que no son reglas al infinito, sino es un número limitado de reglas, que permitan realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quien deba realizar dicha actividad. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que los pasos en una receta de cocina son un algoritmo. O imagínense que alguien visita su casa y saben que esa persona, una persona que les pide quedarse en su casa 2 noches. Que ustedes están de viaje y les pide quedarse 2 noches. Y que toma mucho café. Bueno, imagínense que ustedes les dejan instrucciones a esta persona de cómo hacerse un café. Desde encender la máquina de café hasta tomarse el cafecito. Que su máquina de café de ustedes tiene una serie de problemas y si la persona hace los pasos desordenados, la atora y no funciona y se descompone. Ahí están haciendo un algoritmo precisamente. Simplemente se acostumbra a explicar los algoritmos de manera más matemática porque es la manera más sencilla de hacerlo, ¿no? Más discreta. Entonces, todo algoritmo tiene, dado un estado inicial, es decir, considerando un estado inicial que es que la máquina de café está apagada, por ejemplo, que el café está en su bote y el azúcar también, siguiendo una serie de pasos se llega al estado final y la solución que es obtener un café calientito y tomárselo. Acá tienen un ejemplo de un programa de computación que se usa mucho para programar estímulos y correrlos, que les está mostrando precisamente un algoritmo. Es decir, dadas ciertas instrucciones, se presenta una palabra, ¿no? Se presenta otra palabra y hay una salida. Bueno, eso es lo que tenía que explicar en este segundo video. Espero les haya sido instructivo. Y recuerden que, bueno, en el EVA está señalada la fecha en la que tenemos la sesión de preguntas y respuestas. De esto, del video anterior y de el video último que mostraré, que es el de metáforas de la mente, ¿no? Por favor, vayan planteando, o sea, vean los videos, vean las diapositivas, lean el libro, hay todo un montón de material para que ustedes puedan llegar a dudas a la sesión que haremos en línea, que haremos virtual. Recuerden que es una sesión de preguntas, es decir, que no voy a reexplicar, no voy a volver a exponer. La sesión solo existirá como tal y será productiva si ustedes tienen preguntas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.